dos himnos que Cristóbal y Matías para cantar, porque tienen que ver con nuestro tema del día de hoy. Que vamos a hablar hoy de Dios y la Santísima Trinidad. Ese es el capítulo que nos corresponde de la Confesión de Fe. Párrafo 1 vamos a ver solamente, aunque vamos a leer los tres. ¿Alguien anda con la Confesión de Fe física? ¿Alguien la tiene? ¿La tiene, hermano? Ya. Entonces va a leer los tres párrafos de la Confesión. Capítulo 2, párrafo 1 al 3. Para que vean qué precioso es el capítulo 2 de nuestra Confesión de Fe y cómo resume de manera hermosa la doctrina de la Trinidad de Dios y el ser de Dios. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. El Espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Completo. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito, en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable, teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, en todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos, su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Debe por parte de los ángeles y los hombres toda oración, todo servicio u obediencia, que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a él le placiera mandar de ellos. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio y por tanto un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Amén. Gracias, hermano. Bueno, ustedes ven que hay palabras que quizás nunca han escuchado algunos, en base al carácter de Dios, al ser de Dios, a la Trinidad de Dios. Vamos a tratar de verlas y explicarlas durante estas clases. Vamos a ver cuatro o cinco clases
acerca de estos 3 párrafos de la confesión de fe que tiene que ver con Dios y la Santísima Trinidad. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, te alabamos y damos gracias, Señor, por su grandeza, poder, bondad. Señor, queremos darle gloria, darle alabanza a usted, porque es digno de recibir toda adoración. Padre, usted, Señor, es tan grande que dice su palabra que los cielos de los cielos no pueden contener. Oh Señor, perdónenos por a veces, Señor, referirnos a usted de una manera limitada, Señor, porque va de acuerdo, Señor, a nuestras capacidades finitas. Nuestra mente finita no puede comprender el ser infinito. Señor, tú eres incomprensible, inescrutable, habitas en luz inaccesible. Y Padre, queremos pedirte que tú nos des gracia, nos ilumines para poder comprender tu palabra y lo que tú nos has revelado, Señor, de tu persona en las Escrituras. Ayúdanos, Padre, a que a través de estos estudios puedas tú recibir más gloria de nuestra parte, que podamos, Señor, honrarte más, que podamos amarte más y servirte, Señor, de una manera más consagrada y más fervorosa. Te alabamos, Dios, y bendecimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Bueno, la confesión de fe tiene 3 párrafos. El capítulo 2 de Dios y la Santísima Trinidad tiene 3 párrafos que nos hablan de diversos temas en relación al ser de Dios. Podemos encontrar bastantes e importantes doctrinas durante estos 3 párrafos. El primer párrafo nos habla de los atributos de Dios y, como ustedes se dieron cuenta, usa superlativos para poder referirse al ser de Dios sapientísimo, santísimo, amantísimo, para poder describir quién es nuestro Dios. El segundo párrafo nos habla de la relación de Dios con las criaturas en base a los atributos de Él, en base a quién es Él. Y el tercer párrafo nos habla netamente de la doctrina de la Trinidad. Y ese párrafo, el tercero, cuando lleguemos ahí, es un párrafo tremendo. Vamos a ver tremendas doctrinas que son señaladas durante ese párrafo. Realmente los que escribieron la confesión y los que la revisaron y los que modificaron, en este caso, los bautistas eran hombres realmente preparados y que conocían las Escrituras y conocían a Dios revelado en su palabra. Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea, cuando Pablo habla de estas doctrinas tan importantes que él viene mencionando en los capítulos anteriores, no le queda más que decir: oh profundidades de la sabiduría, de las riquezas, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No podemos llegar a las profundidades del ser de Dios, a conocer profundamente a nuestro Dios. Trataré de ser claro en lo que voy a decir, pero hermano, mis palabras están limitadas para poder describir quién es nuestro Dios, porque Dios es un ser infinito y nosotros somos finitos. Él es insondable, es inescrutable. Él dice la palabra que habita en luz inaccesible. Nadie puede tocar las profundidades del ser de Dios. Pero vamos a tratar de hablar con reverencia, con temor. Y es desafiante para nosotros los predicadores poder hablar del ser de Dios, porque vemos nuestra insuficiencia, vemos nuestra incapacidad de poder hablar de nuestro gran y poderoso Dios. Hoy día nos vamos a enfocar solamente en la primera parte, del párrafo 1, que tiene que ver con el ser de Dios. Realmente, si nos centráramos en cada detalle de estas doctrinas, estaríamos semanas y semanas y se podrían escribir y se han escrito miles de páginas respecto a estos atributos del ser de Dios, a estas perfecciones de nuestro Dios. Entonces, nuestro conocimiento de Dios se limita a lo que el inescrutable Dios
como lo dice ahí la Escritura en Romanos 11, ha dicho de sí mismo en su palabra. Dios no puede ser conocido completamente, dijo un teólogo por ahí, pero sí puede ser conocido verdaderamente. No podemos conocer completamente a Dios. Es imposible. Estaremos toda la eternidad conociéndole porque Él es infinito. Tampoco conoceremos todo cuando lleguemos al cielo. Estaremos por siempre conociendo a ese ser infinito. Pero podemos conocerte verdaderamente lo que Él ha revelado en su palabra. Él se ha revelado, Él se ha dado a conocer. Él ha querido que nosotros le conozcamos. Entonces nuestro conocimiento se limita a lo que la palabra de Dios dice. Por eso nosotros debemos creer al Dios de la Biblia, al Dios que se ha revelado a nosotros, no a un Dios creado en nuestra imaginación. Hoy día vemos mucha gente que parece que creyera más en el viejito pascuero. Pero cuando describen a Dios, parece Papá Noel y no Dios. Alguien que simplemente da regalos, alguien que simplemente despilfarra simplemente su amor, aunque Él nos da de su amor, pero un amor romántico, un amor que simplemente tolera todo, soporta todo y no que condena el pecado. Entonces, debemos creer al Dios que se revela en su palabra. Dios es incomprensible, Dios es infinito, su majestad es tan grande, hermanos, que dice 1 Timoteo 6 que habita en luz inaccesible. Por eso que estaremos conociéndole por siempre. Entonces nuestra confesión comienza de una manera hermosa y dice: el Señor nuestro Dios. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. O sea, es un llamado a la adoración, a que nosotros nos postremos delante de Él, le adoremos, porque el Señor es nuestro Dios y nosotros somos suyos. Eso dice la Escritura, ¿cierto? En el Salmo 100, nosotros somos suyos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nosotros somos de Él, estamos en un pacto con Él y le pertenecemos. Dice la palabra que Cristo nos ha comprado a precio de sangre. Su preciosa sangre ha sido derramada para que nosotros fuésemos comprados. Entonces le pertenecemos absolutamente. Él, Señor, nuestro Dios, es nuestro y nosotros somos suyos. Entonces lo primero que señala la confesión, la primera perfección del ser de Dios, es que Dios es singular. Vamos a hablar de la singularidad de Dios. Dice la primera parte: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Note cómo lo señala la confesión de fe. Nuestro Dios es el Dios único, vivo y verdadero. Entonces nos habla de la singularidad de Dios. ¿Qué significa eso? Que nosotros afirmamos a la luz de toda la Escritura, a la luz de lo que nos enseña la Escritura de Dios, que Dios es uno solo. Es un solo Dios. Y es el único Dios. No solamente es uno, sino que es único. No hay otro como Él y no hay otros dioses fuera de Él, ni inferiores a Él, ni mayor que Él. Él es uno y único. Nosotros no creemos en tres dioses, a pesar de que aseveramos a la luz de la Escritura también la doctrina de la Trinidad de Dios. Creemos que Dios es tres personas, lo acabamos de leer, pero también la Biblia nos señala que Dios es uno en esencia. Si bien es tres en personas, tres en subsistencia, lo veremos más adelante, pero Él es un solo Dios. Eso nos habla de la singularidad de Dios. Primero Corintios capítulo 8, versículo 4, dice el apóstol Pablo ahí: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Está hablando en un contexto distinto, pero nos señala una verdad aquí el apóstol Pablo. Dice: y que no hay más que un Dios. O sea, los ídolos no son nada. Por eso está hablando del contexto de comer carne, de la carne sacrificada a los ídolos. El apóstol Pablo decía que él comía carne porque los ídolos no son absolutamente nada para él. Y que no hay más que un Dios. O sea, nos señala la singularidad de Dios, que hay un solo Dios. Entonces la doctrina de la singularidad de Dios es importante cuando nosotros hablamos también de la Trinidad de Dios, porque no podemos comprometer su singularidad cuando hablamos de la Trinidad. Creemos que Dios es un solo Dios vivo y verdadero, pero que también es trino. O sea, Dios es uno en un sentido y Dios es tres en otro sentido.
¿ya? Y lo vamos a explicar más adelante cuando lleguemos al párrafo 3. No somos triteístas, no creemos en 3 dioses, eso es importante entenderlo. Hay una doctrina triteísta que surgió en los periodos de la historia de la iglesia, que creían en 3 dioses. Nosotros no creemos en 3 dioses, creemos que hay un solo Dios. Dice 1 Timoteo 2, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tampoco somos como los maniqueos. Los maniqueos era un movimiento también antiguo que diferenciaba al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Nosotros creemos que Dios es un solo Dios que se ha revelado a través de la historia. Él es uno en esencia, uno en naturaleza, uno en su ser, y la Trinidad no niega la singularidad de Dios. Por eso la Trinidad siempre va a ser un misterio divino, porque cuando nosotros nos imaginamos un ser, una esencia, pensamos en una persona, pero cuando vemos a Dios en un ser, en una esencia, nosotros vemos a 3 personas. Y eso es lo que nosotros no podemos comprender. Entonces la Trinidad no niega la singularidad de Dios. Dios es uno, sigue siendo uno a pesar de que es 3 personas, pero tampoco niega su pluralidad. Dios es 3. Entonces, hermanos, Dios es uno. Él es el yo soy, como se revela en la escritura del libro de Éxodo. Es el gran yo soy. Él es el que existe por sí mismo, depende de sí mismo, y vamos a hablar de esa doctrina también más adelante, un ratito más. Y todas las cosas dependen de Él, como nos dice la confesión también, y Él no depende de nadie. Dios no depende absolutamente de nadie. Por eso ese himno es tan correcto, santo, 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 cuando, dentro de todas las verdades que dice que y nada hay a su lado. Él no necesita absolutamente de nada ni de nadie para poder ser glorioso en sí mismo, porque Él es glorioso. Algunos enseñan que Dios creó a la humanidad para ser glorioso, para recibir adoración. Bueno, la Escritura nos señala que Dios era glorioso antes que nosotros existiéramos. Dios no nos creó porque nos necesitara. De hecho, Cristo dice en Juan capítulo 17, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Cristo era glorioso antes que el mundo y todas las cosas fueran creadas. Entonces, todas las cosas dependen de nuestro Dios y Él no depende de nadie. ¿Recuerdan Deuteronomio 6.4, ese conocido como el Shema de los judíos, el Oye Israel? Dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno, es singular. Entonces, esta doctrina de la singularidad de Dios nos enseña que nosotros solamente podemos adorarle a Él, porque Él es el único y verdadero Dios. Él es el único digno de ser amado, el único digno de ser adorado, de ser honrado por todos. No podemos adorar a nadie más, no podemos adorar ni a los ángeles, ni a ningún ser creado, sino que solo Dios, este Dios singular, este Dios único, vivo y verdadero, es digno de ser adorado. Nadie más. Todo lo que nosotros adoremos fuera de este Dios único es idolatría, es pecado. Entonces solamente podemos adorar al verdadero Dios. Dentro de los catecismos antiguos, el catecismo bautista, dentro de sus preguntas dice, ¿hay más de un solo Dios? Una de las preguntas es, ¿hay más de un solo Dios? La respuesta es, no hay más que uno solo, el Dios vivo y verdadero. Hay solamente un Dios, el Dios vivo y verdadero. Entonces la naturaleza y la esencia de Dios, hermanos, son únicas. Es imposible de poder describirlo para nosotros en muchas palabras, porque Él es infinito y nosotros somos finitos. Solamente podemos aseverar lo que la Escritura nos enseña. Y la Escritura nos dice que Dios es uno, que Dios es singular, que Dios es el único Dios vivo y verdadero. Es lo primero que nos asevera la confesión. El Señor nuestro Dios, dice entonces, es un Dios único, vivo y verdadero. Segunda doctrina que nos enseña, segunda perfección de Dios que nos enseña la confesión, es la aceidad de Dios. Aceidad de Dios. No sé si han escuchado esa palabra alguna vez, aceidad. Y dice la confesión, cuya subsistencia, después del comienzo, cuando dice Señor nuestro Dios, es el Dios único, vivo y verdadero, dice cuya subsistencia está en Él mismo
y es de Él mismo, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Y pensemos un poquito, ¿qué distingue a Dios del resto de su creación? ¿Qué distingue a Dios del resto de la creación? Del resto de todo lo que existe. Bueno, lo que lo distingue es que toda la humanidad, todo lo creado llegó a existir alguna vez. Fue creado. Y Dios nunca ha sido creado, porque Él es por siempre y para siempre. Y la existencia de la creación depende del Creador. Todos nosotros dependemos de Él porque todas las cosas, dice la Biblia, en Él subsisten. Él es el Creador y nosotros somos la creación. Y todo deriva de la existencia de Dios, del ser de Dios. Entonces Él existe por siempre y para siempre. Dios existe por sí mismo. Tú, hermano mío, existes y toda la creación existe porque Dios es el Creador de todas las cosas. No solamente el Creador, sino que Él sostiene todas las cosas con su poder. Pero Dios no depende de nadie. Cuando los niños preguntan, ¿y quién creó a Dios? Pues la respuesta es, nadie lo creó. Él existe desde siempre y por siempre. Él existe por sí mismo. ¿Cuál es la explicación de la existencia de Dios? Bueno, Él mismo. Su mismo ser. Él depende de Él. Él es el gran yo soy el que soy. Eso significa que existe por sí mismo. El nombre de Dios, Jehová o Yahweh, significa eso. El que existe por sí mismo. El eterno Dios. El único y eterno Dios. Un Dios que no depende de otros. Un Dios que es independiente, que es autoexistente, y la seidad es denominada también como la soledad de Dios en algunos lugares. Algunos teólogos lo señalan así. Dios no depende de otros. No necesita a nadie, hermano. Él es y Él será. Su nombre es admirable. Es por eso que Él se presenta cuando Moisés tiene que presentarlo al pueblo, cuando Moisés tiene que presentarlo delante de Faraón como el yo soy el que soy. Yo soy el que existe por sí mismo. El Dios cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Entonces a Dios nadie lo creó, pero Él creó todas las cosas y Él es la causa de todo. Él existe por sí mismo y eso es lo que es la seidad de Dios. Dice Isaías capítulo 48, versículo 12. Óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. ¿Recuerdan cuando Jesús, también en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, se presenta como el yo soy? 7 veces usa esta frase Jesús para identificarse. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida. Y 7 veces usa Jesús esta frase para referirse como el yo soy. No la usó por casualidad, sino que Él se está revelando como el que existe por sí mismo. Como el Jehová del Antiguo Testamento, como Yahweh, como el Dios que existe por sí mismo y que no depende absolutamente de nadie. Hermanos, Dios no nos necesita. Algunas personas creen que Dios nos necesita y que Dios no puede vivir sin ellos. No, hermanos, Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos todo de Él. Nosotros necesitamos amarle más, conocerle más, admirarle más, adorarle más, rendirnos más ante su presencia, porque Él es Dios. Él es autosuficiente y Él es digno de toda alabanza. Él es digno de toda adoración porque Él es Dios. Y a eso se refiere su aceidad, que Él existe por sí mismo. Entonces Dios es singular, es único, vivo y verdadero. Vimos su aceidad también, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Y también veremos la incomprensibilidad de Dios. Después nos habla la comprensión de la incomprensibilidad de Dios. Y nos dice la confesión: infinito en ser y perfección,
cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. O sea, su esencia, su ser, no puede ser comprendido por nadie, sino por Él mismo. O sea, afirmamos que Dios, como les decía al principio, no puede ser comprendido completamente. Recordemos que la Escritura también nos señala en Isaías que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Lo finito no puede comprender a lo infinito. Nuestra mente es limitada, pero Dios es ilimitado. Ni nuestras palabras, ni nuestros pensamientos pueden abarcar a un ser tan grande. Pueden describir a un ser tan grande, sublime, infinito como nuestro Dios. Es imposible poder expresar todo su ser y esencia en palabras. Siempre quedamos cortos cuando nos referimos nosotros al ser de Dios. Y como decía, aunque no podemos conocerle exhaustivamente, no podemos conocerle completamente, sí podemos conocerle verdaderamente. Todos nosotros, los cristianos, podemos afirmar que conocemos a Dios, pero le conocemos porque Él se ha revelado a nosotros. Y no porque nosotros lo hayamos descubierto, porque es imposible para nosotros descubrir algo de Dios, porque Él habita en luz inaccesible, sino que nosotros pudimos conocerle porque Él se reveló a nosotros a través de su palabra. Y Él ha dejado revelado en su palabra lo que nosotros debemos conocer de Él, conocer de su ser, de su esencia. Dice el libro de Deuteronomio, en el capítulo 29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros. Entonces las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros. Entonces, podemos decir que Dios es singular, es uno solo, vivo y verdadero. Hablamos también de la aceidad de Dios cuando nos referimos a la soledad de Dios, a que Él no necesita de nada ni de nadie, sino que cuya subsistencia está en Él mismo y es por Él mismo. Y hablamos de la incomprensibilidad de Dios, que su ser, su esencia no puede ser comprendida por nadie, porque hay una distinción entre el Creador infinito y la criatura finita. Entonces, ¿cómo podemos conocer a este ser infinito? Bueno, por lo que Él mismo ha revelado de Él en su palabra. Y ahora veremos, quizás como último tema, la simplicidad también de Dios. La simplicidad de Dios. Nosotros creemos en un Dios simple. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, la confesión lo señala de esta forma. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Aquí vamos a hablar también más adelante de la impasibilidad de Dios. Porque Dios es un Dios impasible. Pero nos dice aquí la confesión que es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. O sea, Dios en su ser, en su esencia, es un ser simple, no es un ser compuesto. A eso se refiere cuando hablamos de la simplicidad de Dios. No está compuesto por partes, no tiene miembros. No es que nosotros unimos al Hijo, tomamos al Padre y al Espíritu Santo y hacemos a Dios. No, Dios es un ser simple, no se compone de partes, cuerpo o pasiones. O cuando a veces nos imaginamos, ¿cierto?, al Padre, imaginamos a alguien sentado en un trono con barba larga, blanca, todo vestido blanco. No, Dios no tiene cuerpo como el nuestro. Es un ser simple. Y eso nos habla de la simplicidad de Dios. Dios no tiene partes. Y Él es impasible, tampoco tiene pasiones como nosotros. O sea, es decir, que no es afectado por las emociones. Y todo esto está ligado a la inmutabilidad de Dios. Aquí Él es un Dios inmutable, que Él no cambia. Entonces afirmamos que Dios es el yo soy. Él es Yahweh, Él es Jehová, Él es el que existe por sí mismo, el que es por siempre, el que no tiene comienzo ni final, el que siempre ha existido. Hermanos, todo esto es algo difícil de abarcar para nosotros, porque entendemos que todo tiene un comienzo y tiene un final. Pero cuando hablamos del ser de Dios, y por eso que los niños a veces no pueden entender en su mente, en su razonamiento, que Dios siempre ha existido. Pero tiene un comienzo y tampoco tendrá un final.
Eso es tremendo para nuestra mente, para nuestra lógica. No podemos entenderlo. Dios no comienza ni termina, no tiene principio ni fin. Cristo es el alfa y la omega, el principio y el final. Él es el que existe por sí mismo. Él siempre ha sido el yo soy. Él es el yo soy. Él existe por siempre. Y Él es el que causa todas las cosas y Él es sin causa. No tiene una causa, Dios. Entonces, Él no es compuesto, sino que es simple. No se forma de partes. Nadie unió las partes de Dios y se hizo, sino que es simple, es sin cuerpo, miembros o pasiones. Siempre Él ha sido lo que es. Siempre Dios ha sido como Él es. Y eso es su simplicidad. Es un ser que tiene atributos, me gusta más llamarlo que atributos, perfecciones. Es un ser que tiene perfecciones, pero Dios no es la suma de sus atributos. No es que tenemos que sumar todos los atributos y hacemos a Dios. No, Él es perfecto en todo y sus atributos son perfectos y no se compone de partes, sino que Él es un ser simple, es espíritu. Dios es espíritu, dice la Biblia. Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y usa un superlativo para referirse a un espíritu purísimo. Purísimo. Dios es puro en su ser, es perfecto en su ser. Él es simple. Dios no se actualiza. Dios no es, o nada a Él le es contingente. No se impresiona, no se sorprende. Él es todo sabio, sapientísimo. Lo conoce absolutamente todo y es simple en su ser. Él también es inmutable. Vamos a avanzar en unos atributos más, es inmutable. Si Él es simple y no se compone de partes, también la confesión nos señala que Él no cambia. Y hermanos, todo esto debe llevarnos a una profunda adoración a Él y también debe ser consolador para nosotros porque nos enseña que nosotros podemos confiar plenamente en Él. Podemos confiar plenamente en Él porque Él siempre ha sido igual. Él no tiene principio ni fin y Él nunca ha cambiado y nunca cambiará. Por lo tanto, a veces nosotros decimos, oye, yo he pecado, le he fallado al Señor, entonces Dios me va a dejar de amar, Dios me va a castigar. No, hermano, porque Dios no es motivado por lo que nosotros hagamos. Él no tiene pasiones como la nuestra. Usted dime una bofetada y usted va a ver cómo me voy a enojar. Cómo voy a cambiar quizás con usted. Pero Dios no cambia. Su amor es inmutable, a pesar de que nosotros le ofendemos constantemente. Le fallamos constantemente, pero Dios sigue amándonos con un amor inmutable. Y eso es consolador para nosotros que somos pecadores. Nosotros que fallamos constantemente. Entonces el amor de Dios no está limitado a cómo nosotros nos comportemos. El pacto que Dios hizo con nosotros no está limitado, ¿cierto?, a que nosotros rompamos o no el pacto. Es un pacto incondicional. Él no cambia. Cristo pagó el precio de todos nuestros pecados. Entonces Dios no es afectado en las emociones. Tú cuando alguien te hace daño, te hace algo, tú te afectas y ya no eres igual por esa persona. O te cuesta retomar, ¿cierto?, el afecto, el cariño que tenías por esa persona que te dañó. Pero Dios no. Dios no está así sensible. Hoy día se despertó sensible. Dios. No, imposible. Imposible. Porque Él es inmutable. Él no cambia. Todo lo que nos imaginamos de Dios implica perfección. Él es perfecto en todo. En todo lo que hace. Miren lo que dice Malaquías. Ayúdenme con estos textos. Malaquías 3:6, Santiago 1:17 y Hebreos 6:18. Malaquías 3:6, Santiago 1:17 y Hebreos 6:18. Amén. Amén. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Dios no cambia. Santiago 1:17. Amén. Amén.
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ni mudanza ni sombra de variación. Hebreos 6:18. Amén. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Entonces, hermanos, Dios es inmutable. Dios no cambia, no tiene mudanza, no tiene sombra de variación. No hay nada que podamos ver diferente en Él. No es que hoy día se levantó de malas. Dios, no, hermano, Él no cambia. Tal como se presenta en su palabra, Él es. Es por eso que los que cambiamos somos nosotros. A veces encontramos tan linda la promesa de Dios, tan reconfortante, y a veces estamos secos y vemos los mismos versículos y no producen nada en nuestro corazón. El problema no es la palabra de Dios, porque la palabra tiene los atributos de Dios. Dios es inmutable como Dios, es eterna como Dios, como aquel que la inspiró. Entonces, somos nosotros los que cambiamos. Su palabra permanece para siempre, las promesas de Dios permanecen para siempre. Él es inmutable. Y eso, hermanos, nos debe dar aliento. Debemos entender que podemos confiar plenamente en Dios, aún en nuestros periodos de sequedad, que son a veces constantes en nuestra vida, de frialdad espiritual. Él no cambia, sigue amándonos, sigue esperándonos a pesar de nosotros. Isaías 54:10, alguien por favor. Isaías 54:10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, y el pacto de mi paz se quebrantará y será el que tiene misericordia de ti. Amén. O sea, se pueden mover los montes, puede pasar cualquier cosa, hermanos, pero Dios no va a cambiar. Su misericordia estará siempre a nosotros. ¿Qué nos enseña esto? Que estamos amarrados a una roca inconmovible. O sea, tú puedes estar en un mar de tempestad, una tormenta ahí en medio del mar, que te arrastra de un lugar para otro en tu vida, pero llegar a la roca, que es nuestro Dios, y no moverte de ahí, porque Él no cambia, que Él es el mismo. Él es el mismo. Puede estar todo moviéndose, todo cayéndose a pedazos, pero tú puedes afirmarte confiadamente a la roca inconmovible que es nuestro Dios, que no cambia, que nos sigue amando. Tenemos un Dios en el cual podemos confiar plenamente. Por último, veremos la impasibilidad de Dios. La impasibilidad de Dios. Entonces, hemos visto hasta ahora, para ir resumiendo, la singularidad de Dios, Dios es uno. Hemos visto la aceidad de Dios, que Él existe por sí mismo, no necesita de nadie, no depende de nadie. Hemos visto la incomprensibilidad de Dios, que Dios es incomprensible en su ser, no podemos conocerle completamente, porque Él habita en luz inaccesible. Hemos visto la simplicidad de Dios, que Dios es simple en su ser, en su esencia, no es compuesto, no tiene miembros, no tiene partes. Él es Dios. Hemos visto la inmutabilidad de Dios, que Él no cambia. Y por último veremos la impasibilidad de Dios. Dice, es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Ahí nos comenzamos a preguntar. Yo creo que hice una clase acerca de eso hace tiempo atrás. Dios tiene afectos. Dios tiene emociones, como señalan algunos, pero no es tan simple poder explicar porque no podemos negar los versos que nos hablan de lo que Dios hace por el hombre. Por ejemplo, cuando nos habla de su amor y que a través del amor que Él tiene por la humanidad envió a su Hijo. Pero nosotros no podemos describir a Dios de una manera tan humana y tan como nosotros. Y a veces el hombre o los predicadores tratan de explicar a Dios de una forma en que Dios se parece más a nosotros que al Dios de la Biblia. Entonces Dios no tiene emociones como las nuestras. Él no tiene afectos como los nuestros. En Dios son perfecciones. Y debemos ser cuidadosos cuando hablamos del ser de Dios, porque debemos describir al Dios de la Biblia, al Dios que enseña la palabra, y no al Dios creado en la imaginación del hombre.
Entonces, debemos enseñar bien lo que significa que Dios no tiene pasiones. ¿Se imagina usted a un Dios como nosotros, a un Dios emocional, a un Dios que todo le conmueve y que no quiere condenar el pecado porque le da pena, porque le da tristeza? ¿Se imagina usted un Dios así? Bueno, a veces ese Dios se presenta en muchas iglesias, o muchos predicadores, o al otro extremo, un Dios frío, que no tiene compasión ni misericordia de nadie, que es como el juez injusto que se presenta en la parábola de la viuda y el juez injusto. Es por eso que no podemos simplemente dar respuestas simples respecto a este tema, que es tan complejo, que es tan del ser de Dios, de este Dios infinito. Entonces, cuando hablamos de un Dios impasible, hablamos de un Dios sin pasiones como las nuestras, y que es parte de la inmutabilidad de Dios, que Dios no presenta cambios emocionales, ni de dentro, ni de fuera de la creación hacia Él. O sea, no tiene cambios emocionales internos, ni algo, presión o coacción externa que lo haga cambiar de opinión, que lo haga cambiar en su ser. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, es un ser inmutable. Dios no cambia. No hay nada externo que le pueda afectar a Dios, ya que Él ha decretado todas las cosas, y lo veremos después, más adelante en el decreto de Dios. Él ha decretado todo lo que ha de acontecer. Por lo tanto, no hay nada que pueda afectarle, nada externo a Él que pueda afectarle. Y este tema nos habla de la naturaleza de Dios, de que Él es un ser impasible, un ser que no cambia. Leamos, ayúdenme con otros textos, hermanos, por favor, todos los que tengan Biblia. Números 23, 19. Otro Salmo 102, 25 al 27. Salmo 33, 11. Yo voy a buscar Isaías 46, 10. Alguien, el Salmo 138, 8. Y eso sería. Números 23, 19. ¿Quién lo tiene? Números 23, 19. A ver. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Se da cuenta que este es un pasaje que nos describe el ser de Dios, que nos habla del ser de Dios? Y nos dice que Dios no es hombre para que mienta. No es como nosotros, eso está diciendo la Biblia. No es hijo de hombre para que se arrepienta. Él no es como tú y como yo. Él es perfecto en todo. Salmo 102, 25 al 27. Amén. Amén. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Tú eres el mismo, tú permaneces, Él es Dios. Salmo 33, 11. Salmo 33, 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. A ver, el consejo de Dios, cuando habla del consejo, la Biblia habla del decreto, de lo que Dios ha establecido, permanece para siempre. Isaías 46, 10 dice que anuncio, bueno, voy a leer del 8, acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. O sea, Dios hace como Él quiere. Hermano, no es afectado por cosas externas. No es que te portaste mal hoy día, entonces Dios te va a enviar al infierno. No, hermano. Por eso jamás podría creer en esa doctrina de que la salvación se pierde, porque la Biblia me presenta todo lo contrario en las Escrituras. Me presenta el carácter de Dios de una manera distinta, inmutable, como esos hombres lo presentan. Él no cambia por lo que yo hago. No hay nada externo que le pueda afectar.
Él es Dios y es inmutable. Salmo 138, 8. Salmo 138, 8. Que lo tenga, lo lee, por favor. Amén. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Él cumplirá su propósito en nosotros, porque Él es Dios. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nada lo detendrá, nada externo. No es que si te portas bien, Él va a cumplir su propósito. No, Él lo va a cumplir a pesar de nosotros. Él no tiene mudanza ni sombra de variación. Entonces estos pasajes, si ustedes ven, niegan que Él cambie, que Él se arrepienta o Él sea afectado por cosas externas. Y a eso se refiere la impasibilidad. Entonces cuando nosotros estudiamos esta doctrina debemos pesar los versículos. Por ejemplo, hay versículos que nos describen el ser de Dios como estos que nosotros hemos visto, que nos hablan de Dios mismo. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero hay versículos, y eso es lo que se toman para atacar esta doctrina, que nos describen acciones de Dios, que son narrativos, pero que no son versículos que están por encima de lo que nos describen el ser de Dios. Nosotros tenemos que priorizar en cuanto a textos bíblicos. No estoy diciendo que hay textos más inspirados que otros, todos los textos son inspirados por Dios, pero uno cuando ve las doctrinas tiene que priorizar. Hay versículos que describen las doctrinas, y yo debo tomarlos como prioritarios, y hay versículos donde se mencionan ciertas doctrinas, pero que no están, el propósito no es describir esas doctrinas, sino narrar ciertos acontecimientos. Entonces, estos versículos que nos describen la inmutabilidad de Dios, y que Dios no tiene pasiones como la nuestra, y que Dios no es como nosotros, debemos ponerlos por encima por aquellos textos que describen acciones de Dios o que simplemente son narrativos. Por ejemplo, Génesis 6, cuando dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. O sea, ¿se contradice la escritura al decir que Dios se arrepintió? No, el escritor, el narrador, ahí nos está tratando de describir alguna acción de Dios al destruir al hombre. Pero la Biblia, en los textos donde nos describe el ser de Dios, nos dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces están narrando una acción de Dios. Y están tratando de describir de una forma humana, eso se llama antropomorfismo, de una forma humana, de tal forma que nosotros podamos entender lo que Dios quiso hacer en ese momento. O en Jonás, capítulo 3, también cuando dice que se arrepintió Dios de destruir a Nínive. Lo que está diciendo es un cambio de acción de Dios. Que Dios iba a destruir a Nínive por su pecado, pero como Nínive se arrepintió, entonces Dios no lo va a destruir. Y a eso le llama se arrepintió Dios. Un cambio de la acción de Dios. Dios lo va a destruir por su pecado, pero cuando hay arrepentimiento Dios no destruye. Lo mismo pasó con nosotros. Dios no iba a condenar a nosotros, pero cuando nos arrepentimos y creemos, ya no nos va a condenar. No hay condenación para nosotros, sino que hay perdón y hay vida eterna. Pero no es que Dios se arrepienta, sino que Dios ha prometido en su consejo inmutable, Dios ha prometido en su manera de ser, en sus decretos soberanos, que Él va a perdonar al que se arrepiente. Eso lo ha decretado desde el principio. Entonces Dios no se arrepiente. Solamente esos textos narrativos nos están describiendo acciones de Dios. Entonces ponemos por encima los textos que nos narran el ser de Dios, que nos describen más bien el ser de Dios, y dicen que Dios no se arrepiente. Entonces, hermanos, Dios es incomprensible para nosotros. Por lo tanto, en esos pasajes como Génesis, como Jonás, se rebaja de una forma que nosotros podamos entender. Dios se describe de una manera humana para que nosotros entendamos lo que Él hizo. Pero ninguna palabra puede abarcar todo lo que es el ser de Dios. Como un árbol enorme, aunque Dios es mucho más grande que cualquier cosa que nosotros podamos describir, y ningún ejemplo puede describir al ser de Dios. Es como cuando te encuentras con un tronco enorme en un árbol, tú puedes tocarlo, ¿cierto? Pero no puedes abrazarlo completamente, no puedes dar la vuelta al árbol completo, pero sí puedes tocarlo. Como el ser de Dios podemos tocarlo al ver lo que la Escritura nos describe, pero no podemos abrazarlo completamente, no podemos conocerlo completamente. Para nosotros, arrepentimiento conlleva tristeza, conlleva dolor, pero Dios no está sujeto a esas pasiones. ¿Se entiende? Eso es impasible. Dios está sujeto a esa tristeza que nosotros sentimos, no está sujeto a ese dolor. Entonces cuando la Biblia dice, le dolió a Dios en su corazón, ¿qué está describiendo? ¿Está diciendo que Dios es como nosotros? No, de una narrativa que nos está tratando de explicar algo que Dios hizo.
Pero Dios no siente como nosotros. Entonces, es la única palabra que puede encontrar el narrador para poder decirnos algo de Dios, la acción de Dios. No hay otras palabras para poder describir cómo Dios actuó con el hombre. Entonces, el que se arrepienta, lo que trata de hacer el texto es explicar el cambio de las acciones de Dios. Y el dolor expresa lo que motiva a Dios a destruir al hombre, lo que motivó a Dios. El pecado del hombre motivó a destruirlo. Por eso el escritor dice, le dolió a Dios. Pero Dios no aprueba el pecado, por eso lo condena. Pero también Él no tiene pasiones como las nuestras. Entonces los atributos de Dios, como el amor, gracia, misericordia, justicia, no son como las nuestras, aunque se le llama atributos comunicables. ¿Por qué? Porque se pueden ver reflejados en el hombre también. Pero Dios no ama como nosotros, Él ama perfectamente. Nosotros amamos pecaminosamente, a veces distorsionadamente. Dios no ama como nosotros, su amor es perfecto, su gracia es perfecta, su misericordia es perfecta, su justicia es perfecta. No son como las nuestras, son perfecciones en Dios, que no varían de acuerdo a presiones externas. Tú puedes decir, yo amo a esa persona, pero espera que esa persona te haga mal, y empieza a atacarte, todo ese amor se va a extinguir en ti. Pero Dios no es así. ¿Se da cuenta? Él amó a pecadores que le daban la espalda, como nosotros. Él nos amó a nosotros a pesar de que no había nada en mí que pudiera motivar a Dios a amarme. Todo lo contrario. Era para que me odiara. Pero como Él no es impasible, no está sujeto a pasiones, Él me amó a pesar de mí. Entonces finalmente no es Dios quien cambia, sino nosotros. ¿Se imagina Dios tuviera emociones como las nuestras? Dijéramos Dios sí tiene emociones, hermano, estaríamos un Dios deprimido a veces, un Dios taimado. No, hermano, Dios no es así. Dios no es así. Entonces debemos aprender a entender el lenguaje bíblico. El lenguaje, cómo se describe el ser de Dios. Dios es inmutable y Dios no cambia. Si nos arrepentimos, Él derrama gracia y bendición. Por eso Jonás lo describe como se arrepintió Dios, pero solamente vemos el cambio de sus acciones. Ahora, ¿cómo te ayuda esto? Para finalizar, con esto termino. ¿Cómo nos ayuda esto? El saber que Dios es de esta forma. Todos los atributos, las perfecciones que hemos visto hoy, bueno, nos ayuda primero que todo en nuestra seguridad de salvación. Nos da consuelo en medio de nuestras dudas. A veces dudamos, somos cristianos o no. Pero esto nos da seguridad, que Él no cambia a pesar de nosotros. Pecamos, fallamos, pero Él no cambia. Pablo decía de esta forma, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El saber que Dios es impasible e inmutable nos ayuda en nuestra seguridad de salvación. En que Dios no cambia a pesar de nuestro pecado. No tenemos que estar cuestionando, ya Dios se alejó de mí, Dios ya no me ama. No, hermano, Él lo cambia. Y eso debe llevarte a levantar tus rodillas paralizadas, tus manos caídas y comenzar a servir al Señor y darle gloria porque Él no cambia. Segundo, nos da fortaleza en medio de nuestros problemas. Cuando hay problemas en nuestra vida no estamos pensando en que Dios ya no me quiere o que ya no le importo, sino que como sabemos que Él no cambia, estamos pensando ¿qué quiere Dios de mí? ¿Por qué Dios, estando en control de esto, lo ha permitido en mi vida? Entonces me ayuda en mis problemas. Y tercero, es un descanso tener a un Dios que no cambia. Es un descanso para nuestra alma, porque nos lleva a confiar más en Él. Nos lleva a mirarle y a decir, wow, qué grande es nuestro Dios. Que no cambia a pesar de que nosotros cambiamos, le fallamos, nos desesperamos, nos afanamos, nos turbamos. Él no le pasa nada de eso. Podemos acudir a Él como la roca firme de nuestra salvación. Termino leyendo Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Oremos. Señor amado, le damos gracias porque usted es un Dios inmutable. Gracias porque usted no cambia, Señor, a pesar de nosotros. Gracias porque nos sigue amando con un amor eterno.
Padre, ayúdenos a que esta doctrina nos motive a servirle y amarle, Señor, cada vez más. Perdone nuestros pecados, nuestras dudas, nuestras ansiedades. Ayúdenos, Señor, a confiar plenamente en usted. Se lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.